El siguiente disco que John graba y que John publica y con el cual termina su etapa discográfica en los años 70 es un homenaje a sus raíces. John regresa a sus raíces rock and rolleras con este álbum, Rock and Roll. ¿Okay? Un álbum excelente, unas versiones extraordinarias de clásicos del rock de los años 50, como Vipa Palula. De aquí destacó enormemente el tema Stand By Me. ¿Okay? Pero sí, temas de Buddy Holly, de Chuck Berry. Sí, bueno, este disco, John Lennon, Rock and Roll, es el disco con el cual él cierra su etapa, inclusive en la Apple Records. Y cierra su etapa con EMI. Curiosidad de. Bueno, aquí está el sencillo. Esta es una edición creo que holandesa del single Stand By Me, que fue el tema promocional del disco, con Move Over Me Soul, un tema que no sale en el LP, que fue colocado como respaldo del disco sencillo. Aquí está el disco, el sencillo, el single, ¿ya? Move Over Me Soul, como tema de respaldo. Y curiosidad de promoción, bueno, esta es la edición venezolana. El disco que les acabo de mostrar es una edición venezolana. Aquí colocaban como lado A el sello Apple, colocaban como lado A la manzana por la mitad, la colocaban como lado A cuando realmente en el resto del mundo esto era este diseño del logo era el lado B. Por lo general el lado A era pero aquí en Venezuela como todo lo voltean, aquí utilizaban esto como el lado A. De hecho este es el lado A, ¿ok? El lado A del álbum, y tiene un sello de caucho que se utilizaba aquí. En muchos países se utilizaba un sello de caucho como disco de promoción, ¿ok? No era para la venta, es un disco que es promocional. Y se me cayó por aquí, disculpen la curiosidad. Esto es un ítem de promoción que se utilizó para el lanzamiento del disco en Estados Unidos, ¿ok? Creo que fue en Estados Unidos. John Lennon, Rock and Roll, un peine, ¿okay? Porque sabes que en aquella época, en los 50, pues no sé si han visto las películas de la época, Marlon Brando en El Salvaje, y estilaban, tú sabes, sacar el peine, peinarse, ¿no? Okay. Creo que tenía un poco que ver eso con esto, con este material POP o algo así, de promoción. Okay. John Lennon, Rock and Roll. Me he hecho una peinadita. ¿Qué tal quedé? Mejor el copete. Ok, aquí, bueno, seguimos adelante. John ya se va a retirar. Ya vamos a llegar al final de esta primera etapa, ¿ok? O de esta segunda etapa, ¿verdad? Ok, este es un bootleg, se llama Roots, ¿ok? Es un bootleg de las sesiones de rock and roll con algunas variantes, tomas alternas, variantes. ¿Qué pasó con este? ¿Por qué se llama Roots? Bueno, sí, raíces. Originalmente el disco de rock and roll se había manejado el título de que se llamara así, Roots, raíces, ¿ya? Salió un disco, esto es un bootleg del bootleg, por así decirlo, es un pirata del pirata. Salió un disco porque hubo problemas con las sesiones, con las cintas de las sesiones de rock and roll. El proyecto de rock and roll se comienza a grabar a principios del año 73. Y el productor Phil Spector, no sé qué rollo hubo entre él y John, y Phil Spector secuestró las cintas del disco de rock and roll, ¿ok? Entonces se paralizó el proyecto y él terminó grabando Walls and Bridges posteriormente, ¿no? Al culminar de grabar Walls and Bridges, logra convencer a Phil Spector, llegó a un arreglo, no sé si fue un acuerdo económico, me pregunten, no sé, no tengo mayores datos de eso. Lo cierto es que John recupera las cintas de parte de Phil Spector y logra terminar el disco de rock and roll, pero antes de eso hubo un problema y salió un disco llamado Roots. Esta no es la carátula original de ese disco, no he logrado encontrar ese disco, ojalá algún día lo tenga, pero tengo este bootleg de ese disco Roots, ¿ya? Que se vendió, como el caso de Mind Games, se vendió por infomerciales, se vendía a través de la televisión. John Lennon interpuso una demanda, pues obviamente no había salido el disco oficial de rock and roll, ¿ya? Y John Lennon interpuso una demanda y bueno, y paralizaron la distribución del disco. Bueno, eso fue un rollo allí. Lo cierto es que a John le reconocieron su royalty que procedía a su reclamo como artista. Y bueno, el disco fue retirado del mercado. Quedaron estas piratas, estas presentaciones bootlegs. El disco es bastante cotizado todavía. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Esta es la versión. Tiene unas canciones adicionales que no están en la versión oficial que salió a la venta de rock and roll, ¿ok? Eso es lo que te puedo decir al respecto de este disco.
para cerrar su contrato con EMI, ya para esto en el año 75. Ya en el 76 se cierra el contrato de los Beatles con la EMI. Paul McCartney firma por la CBS. George Harrison forma su propio sello, Dark Horse Records, y firma un contrato con el sello IM Records del señor también músico Herb Alpert. Y Ringo Starr firma con la disquera Polydor. Para despedirse de EMI, o sea, como último disco de EMI que quedaba pendiente, un disco John publica este recopilatorio. Este es su primer recopilatorio. ¿Okay? Shaved Fish, pescado afeitado, que tiene la particularidad de que se incluyen temas que antes solamente habían aparecido en 45 RPM. ¿Okay? Aquí están Give Us a Chance, Cold Turkey, Instant Karma, ¿verdad? Están en orden cronológico. Está Give Us a Chance, Cold Turkey, Instant Karma, Power to the People, y por supuesto aparecen los temas destacados, esos temas que pueden ser los éxitos. Está Madre, está Woman is the Leader of the World, está Imagine, obviamente tiene que estar Imagine, Whatever Got You Through the Night, Mind Games, El Sueño número 9, y debuta en el EP también la canción de Navidad, Feliz Navidad, La Guerra ha terminado. ¿Okay? Este es un primer compilado de John. La funda interna, pues, la bandera de Japón. Y aquí, bueno, las líricas de las canciones en la funda interna. Y bueno, se cierra así la etapa de John con EMI y con Apple. Concluye una etapa, la segunda etapa. John se retira, John es papá, logran John y Yoko ser padres, nace Sean Lennon, su único hijo. Y él se retira, él no firma, los otros tres Beatles firmaron contrato con estas disqueras que les mencioné. Él no firma con ninguna disquera, él se va a dedicar un tiempo a su vida, a su familia. Regresará en 1980, de hecho, entre los años 77 y 78 viaja a Japón, conoce a la familia de Yoko, conoce a sus suegros y a la familia de su esposa, de Yoko Ono, vive un tiempo en Japón, regresa a los Estados Unidos y en el año 80 decide volver a la música, ¿ya? Y graba el que será su último álbum, que es este que está aquí, Double Fantasy, ¿ok? Double Fantasy. Este disco que está aquí será su último disco, ¿ya? Sale a la venta en noviembre del año 80. Y bueno, ya sabemos lo que sucede en diciembre. Aquí tienes tengo las portadas de los singles. Woman fue su último número 1. Los singles que salieron ya post-mortem. Este fue el sencillo promocional. Just Like Starting Over, como empezando de nuevo. Pero bueno, ya sabemos lo que sucedió. A John lo asesinan la noche del 8 de diciembre del año 80 a las 11 de la noche. El señor Mark David Chapman dispara contra él. Y bueno, se inicia otra etapa, otra historia ya para nuestro querido John. Bueno, ¿qué te puedo mostrar adicional? Bueno, esta es una edición, dice disco póstumo, es una edición mexicana, hablando de discos póstumos y de rarezas de México. Tengo esta rareza, que es este disco de John, homenaje de México a John Lennon, los temas de John y de los Beatles en mariachi. ¿Okay? Tengo esta revista, la conseguí, es una edición de Brasil, que tiene la última entrevista, el audio de la última entrevista a John, el audio de la última entrevista a John, aquel día, creo que fue el mismo 8 de diciembre, horas antes, en la radio. Él estuvo porque él estaba metido de lleno en la promoción del álbum, de su disco, del disco Double Fantasy, ¿okay? Y bueno, este es el acetato. La revista venía con un especial, bueno, y venía con este acetato con el audio de la última entrevista a John, ¿ok? Bueno, sucede lo que sucede y viene la discografía post-mortem de John. 2 años más tarde, en el año 82, aparece este disco titulado The John Lennon Collection, ¿ok? Se titula The John Lennon Collection, esta es la edición de aquí de Venezuela, y se lanza en single el tema Love, con Give Me Some Truth en la cara B, ¿ok?
Este, esta es la edición estadounidense del álbum, ok, 15 canciones. Aquí la EMI, aquí vuelven a hacer un trato con EMI, creo, si no me equivoco, si mi memoria no falla, pues esto es Geffen Records todavía, no, esto es Geffen Records. Hacen un trato con la EMI para que el sello Geffen, que era el sello donde John había firmado contrato, el sello con el que John había firmado contrato, Geffen Records, propiedad de David Geffen, un gran ejecutivo de la industria musical en Estados Unidos, David Geffen, logran, es la única edición donde aparecen los temas de John como solista en el sello de EMI y en el sello Geffen Records. O sea, tuvieron una licencia para que editaran los discos en las canciones, como Imagine, Mind Games, Whatever They Do to the Night y otras más, en el sello Geffen Records. ¿Okay? Posterior a esto, en el año 83-84, aparece este álbum, Milk and Honey, que es procedente de lo que quedó por fuera del Double Fantasy, ¿ok? Date cuenta que es una portada similar a la de Double Fantasy, pero en vez de ser en blanco y negro es en color, ¿ya? Y tiene 12 temas, 6 de John y 6 de Yoko. Double Fantasy tiene 14 temas, 7 de John y 7 de Yoko. Estos son los temas que quedaron por fuera, que no habían sido terminados. Yoko se encargó de postproducir el disco para así tener este nuevo material de John en las tiendas en el año 84. Y esta es su discografía, se puede decir, post-mortem, ¿okay? Esta es la portada del single Nobody Told Me, que llegó al número 1, ¿ok? Y esta es la portada del segundo single editado del disco, Borrow With Time. Aquí hay una foto de él con Sean, con su hijo pequeño. Esto es días antes de la tragedia, ¿ya? Ok, seguimos por aquí. Aquí hay una curiosidad muy curiosa. Ok, Hard Play. Es una entrevista, es como una conversación entre ellos dos, ¿ok? Plasmando ideas del disco de Double Fantasy, hablando, bueno, ellos dos haciendo sus cuestiones personales a su estilo y capricho. Aquí tengo yo la revista Playboy, así era John Lennon, ¿ok? Porque la revista Playboy fue un reportero de la Playboy fue uno de los últimos en entrevistar a John y a Yoko, ¿ok? Y en esta revista, este número de Playboy de febrero del 81 en español, salió en enero, la versión en inglés en los Estados Unidos, fue donde se plasmó la última entrevista, una entrevista muy amplia. La revista, de hecho, publicó la entrevista en toda su extensión. Y wow, es casi toda la revista es John, es la entrevista con John y Yoko plasmada, bueno, publicada, pues editada aquí para la revista Playboy, ¿ok? Lo siguiente que tengo por aquí, bueno, en el año 84, Yoko hizo este proyecto, este disco, Every Man Has a Woman. Tiene la particularidad de que hay un tema de John, Every Man Has a Woman Who Loves Him, ¿verdad? Que en el disco Double Fantasy está cantada por Yoko, pero aquí aparece la versión con la vocalización de John, ¿ok? John canta aquí este tema. Y la particularidad también de que en el disco sencillo, en el respaldo, está el debut de su hijo Sean. Sean Ono Lennon debuta aquí con el tema It's Alright, que es un tema de Yoko. Canta un tema de Yoko, It's Alright. En el álbum Every Man Has a Woman, que es un proyecto de Yoko, bueno, están Harry Nilsson, está Elvis Costello, está Sean, y está gente como también Roberta Flack y Rosanne Cash, la mujer de Johnny Cash, uno de los pioneros del rock and roll, ¿ok? Lo siguiente que tengo así curioso, bueno, este es un programa de radio del año 85, ¿ok? Aquí aparecieron cosas inéditas. Esto es un show de radio, un show que se hizo para la radio. La red Westwood One fue la emisora en Estados Unidos encargada de hacer este es el disco con la grabación del programa de radio, incluyendo fragmentos de entrevistas, ¿ok? Fragmentos de entrevistas y cosas por el estilo, o sea, rarezas y piezas musicales poco comunes, ¿ok? No los éxitos acostumbrados. Luego, Yoko publicó este álbum, produjo este álbum, Milk Avenue. ¿Se acuerdan lo que les dije hace rato? Que hay un disco de John, de las sesiones de rock and roll llamado Roots. Bueno, en este disco Yoko oficializó las canciones que habían quedado por fuera del rock and roll, más otras cosas inéditas, ¿okay? La portada, el dibujo diseñado por el artista plástico, el famosísimo Andy Warhol, ¿okay?
Este disco, bueno, y no muy común de ver. Esta es la edición venezolana, hecha aquí en Venezuela por el sello Sonorodden, ¿ok? Capito, Sonorodden. Y bueno, este disco lanzado en el año 86, conjuntamente con este álbum también, Live in New York City, el único concierto de John, no como invitado, como en el caso de Elton John, invitado. Este fue el concierto de John y Yoko en Madison Square Garden el 30 de agosto de 1972, hace ya 50 años, ¿ok? Este es el disco del único concierto, si se quiere, o no del único concierto, porque él dio varios recitales, con Frank Zappa inclusive se presentó, pero en vivo, el único álbum oficial en vivo es este, Live in New York City, el One to One Concert, ¿ok? Luego, en el año 88, el soundtrack del documental Imagine, ¿okay? Producido por Andrew Salt, ¿okay? Que fue el mismo que dirigió otros documentales de la época, como This Is Elvis, ¿okay? Bueno, Imagine, que es un compendio, pues, un documental acerca de su vida y de su carrera, pues. Es el documental más completo hasta ahora que existe de John para el cine, ¿okay? Fue estrenado en 1988. Imagine. Bueno, básicamente eso es lo que forma mi discografía o mi colección de John Lennon como solista. No sin antes dejar de mostrarles esta pequeña joya. Este es un conjunto de grabaciones bootlegs de piratas, ¿ok? Se llama The Plastic Ono Box. Una edición limitada. La caja es de plástico, ¿ok? Y esta es la número 75 de 200. Se hicieron solamente 200 cajas de esta colección, ¿ok? Esta colección está compuesta por los siguientes LPs. Telecast, que es un compilado de actuaciones en televisión. El Willowbrook Rehearsals, que es los ensayos para el concierto del Madison Square Garden, de donde salió el disco Live in New York City. Este es Something Precious and Rare, que es de las sesiones que produjeron tanto Walls and Bridges como Rock and Roll, ¿ok? Esta es una continuación de Of the Walls, que esto es más que todo Walls and Bridges, ¿ok? You Should Be There, deberías estar allí, que son tomas alternas y sesiones del álbum Rock and Roll. Y finalmente Before Play, verano del 80, agosto del 80, que esto es obviamente de las sesiones del disco Double Fantasy. Todos los discos tienen la peculiaridad que los vinilos son blancos. Todos los vinilos son blancos. ¿Okay? Fundamentalmente eso. Posteriormente, bueno, en CD apareció esta versión de Double Fantasy, ¿okay? Con sesiones también y tomas alternas diferentes. Esta edición de Double Fantasy, de la primera edición en disco compacto, creo, remasterizada del 2001, ¿ya? Luego viene este disco titulado Acoustic, que son puros temas en versiones acústicas, ¿ok? Tiene por lo menos Love en guitarra acústica, que en el disco original es en el disco original es en piano, aquí está en guitarra acústica. Y temas así, Dear Yoko, Watching the Wheels, todos tocados con guitarra acústica, ¿ok? El disco se llama así, acústico. Lo tengo en CD, nunca lo he visto en LP. Y finalmente esta recopilación, que es un CD y un DVD, que se llama Lennon Legend, ¿ya? Y bueno, también por aquí está esta caja en CD que salió en el año 98. En el mediados de los 90 apareció un disco de los Beatles, una trilogía de los Beatles llamada Anthology. Bueno, pues esta es la antología que recopiló Yoko de John como solista. Tiene mucho material súper interesante, son 4 CDs. Me permito mostrárselos. Son 4 CDs. Y es una caja muy completa, con muchas rarezas, con muchas grabaciones en vivo, muchas cosas que se consiguen en vinilos piratas que aquí fueron oficializadas y tomas diferentes de una cantidad de temas, pues. Bueno, fundamentalmente eso es lo que quería mostrarles hoy. Espero lo hayan disfrutado y bueno,
No olvides darle a la campanita, espero tus comentarios. Y bueno, nada, hasta la próxima fonoteca, fonotequeros. Se les quiere mucho, cuídense, un abrazo, Dios los bendiga.